Como ustedes saben, la mejor manera para reconocer lo que es falso es conocer lo que es verdadero. La mejor manera para reconocer lo que es falso es conocer lo que es verdadero. El Departamento del Tesoro, que produce todo el dinero de los Estados Unidos y los sellos de correo, dirige las fuentes federales de finanzas y supervisa a los bancos nacionales y a las instituciones de ahorro, entrena a cada uno de sus agentes a encontrar billetes falsos, dándoles billetes auténticos. Billetes auténticos para que ellos los examinen, para que los palpen, los toquen y para que puedan reconocerlos. Nadie de este organismo, nadie en el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos se fía de que el dólar sea una de las monedas más avanzadas del mundo. Por ejemplo, los nuevos billetes de $100, los que tienen en su bolsillo, los nuevos billetes de 100 incluyen las siguientes funciones de seguridad que son muy sofisticadas. Tienen una marca de agua vertical, incluyen una franja de seguridad a la izquierda de Benjamin Franklin, tienen letras muy pequeñas que están esparcidas por todos los lugares del billete, lo que se conoce como la microimpresión. Tiene una tinta que cambia de color, tiene una impresión que está en relieve y hasta una cinta de seguridad en 3D. Ahora, todas estas características de alta tecnología son importantes para combatir la práctica de falsificar el dinero. Claro que lo son muy importantes. Pero incluso en la actualidad, el día de hoy, la mayoría de contadores de dinero electrónicos y detectores de billetes falsos no pueden leer hologramas e impresiones en hueco grabado. Por eso es que los sentidos humanos siguen siendo los mejores por ahora. Y por eso el Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sigue entrenando a sus agentes al darles billetes auténticos para que reconozcan los falsos. Ahora, ¿cuál es el principio detrás de todo esto? El principio detrás de este entrenamiento es bastante simple. Solo existe una versión de billetes auténticos. Es el principio. Solo existe una versión de billetes auténticos. Todos los demás son falsos. Falsos. De igual manera, hermanos y hermanas, solo existe una verdad. Solo existe una verdad y cuanto más se conoce la verdad, mejor se reconoce lo que es falso. No hay otra manera para combatir la falsedad con eficacia. No la hay. Solo la verdad, según Juan 8:32, nos puede hacer libres. Solo la verdad. Es precisamente por esto que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 14, él instruye a Pablo y le dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Has regresado a la palabra de Dios, dice, las cuales te pueden hacer salvo o sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin o con el objetivo de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pablo instruye a Timoteo con este mismo principio. Persiste tú en la verdad, en lo que has aprendido, en las sagradas escrituras. No te desvíes de esto. Atesora las instrucciones. Atesora la palabra de Dios, porque solo a través de la palabra de Dios puedes ser sabio para alcanzar la salvación. Una vez más, la única manera para detectar lo que es falso es crecer en el conocimiento de la palabra de verdad. Por eso, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, dice Pablo otra vez que debemos hacer todo esfuerzo por presentarnos delante de Dios como hombres y mujeres que están aprobados delante de Él, que trazan con rectitud la palabra de verdad, la palabra verdadera, la que nos puede hacer verdaderamente libres. Y eso, hermanos, es lo que vamos a hacer hoy.
Vamos a apartar todo un día para volver a la palabra, la cual nos puede hacer libres. Ahora, hay mucho que puede decirse acerca del feminismo secular, mucho. Mucho, y de hecho, mientras preparaba para esta mañana, en parte de mi preparación no sabía si hacer un diálogo, tratar de mostrar cara y la contracara de lo que dice el feminismo con la verdad de Dios. Hay mucho que puede decirse acerca del feminismo secular, pero la verdadera libertad solo viene cuando se estudia la verdad. Entonces, hoy en el principio voy justamente a presentar la verdad, a dejar que la palabra hable por sí misma. Y por eso es necesario volver justamente al principio. Y vamos a ver cómo empezó todo, cómo es que Dios diseñó todo y qué es lo que Dios pretende de su creación. Tal vez para muchos esto va a ser algo que ya conocen, para algunos va a ser un refresco, para algunos algunas cosas van a ser nuevas. Pero la idea es poder sujetarnos y venir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios nos libre, llevar todo pensamiento cautivo a la palabra que tiene poder para transformar nuestra alma. ¿Les parece bien? Entonces vamos a orar al Señor de la palabra para que nos instruya en este momento. Querido Padre, venimos delante de ti y lo hacemos con reverencia, sabiendo que todo buen don, toda buena dádiva viene de ti. Y como orábamos antes, la salvación procede de ti, pero la transformación también viene de ti, Señor. Somos transformados mediante el conocimiento, Señor. Tú nos das tu palabra, la cual es inerrante, es inspirada, es suficiente para nuestra alma, para que podamos conducirnos de una manera que te agrade a ti, como un sacrificio santo, agradable, delante de ti, Señor. Venimos hoy para reverenciarte no solo a través de lo que podemos llegar a decir desde un púlpito, sino para reverenciarte también en la manera que pensamos acerca del rol de la mujer. Padre, te ruego que tomes ahora todo pensamiento cautivo de nuestro corazón y lo moldees a la verdad que hay en tu palabra. Entendemos, Padre, y sabemos que nuestro corazón, Señor, es muy engañoso y perverso. Y que incluso nuestra mente, Señor, está siendo bombardeada las 24 horas del día con mentiras. Un mundo que está en contra nuestro, en contra de la verdad. Padre, ayuda a inspeccionar, a examinar nuestro corazón esta mañana, este día, y para saber si hay algo que debemos cambiar verdaderamente, para pensar a la manera de Dios. Entregamos este tiempo delante de ti. Bendícenos. En el nombre de Jesús. Amén. Es necesario volver al principio. Es necesario volver al principio para entender cómo empezó todo. Así que, como buen predicador, tengo 3 puntos. Y están todos aliterados, para los que ya me conocen. Lo primero que vamos a ver, y es volver al principio, necesito que abran sus Biblias en Génesis. En Génesis. Y lo primero que quiero ver con ustedes es la dignidad de la mujer. La dignidad de la mujer. Para eso es necesario volver al principio, ver cómo Dios creó al universo y qué es lo que Él demanda como creador de este mundo. Como ustedes conocen, dice la Biblia, Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hubo un creador de todo esto. Esto no es el resultado de la chance, no es el resultado aleatorio de varias fuerzas. Hay un diseño y hay un diseñador. Y ese es Dios. Y el perfecto diseño de Dios ha seguido un orden asombroso en los primeros 25 versículos de Génesis 1. Un orden espectacular, maravilloso. De acuerdo al relato de Génesis, la misma tierra que en el versículo 2 en su momento supo estar desordenada y vacía, dice Génesis 1:2,
ahora empieza a estar ordenada y empieza a llenarse de manera maravillosa por el poder de la palabra de Dios. Sin lugar a duda, después de 25 versículos del capítulo 1 de Génesis, Dios ha preparado todo, ha puesto en su lugar como un artista y ningún detalle ha quedado fuera de lugar. Todo está listo para la llegada de lo que es considerado por muchos teólogos como la corona de la creación de Dios. La corona de la creación de Dios. Y la corona de la creación de Dios la encontramos en los versículos 26 al 28. Génesis 1, 26 dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y dice que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios después de haberlos creado y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Esa es la corona de la creación de Dios. Algo importante hay en este capítulo de Génesis 1. Este acto creativo de Dios es diferente. Es muy diferente a todos los demás. Y eso queda claro en el texto mismo. El texto mismo nos va dejando marcas de por qué esta es la corona de la creación de Dios. El pasaje está marcadamente diferente de todo lo que Dios ha hecho y dicho anteriormente en el relato. Moisés, si ustedes se fijan, nos introduce a la creación de la raza humana por medio de un plural. ¿Qué dice ¿Qué dice el versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos. Hagamos. Si ustedes vuelven y leen el capítulo 1, ningún otro acto creativo de Dios comienza de esta manera. Ninguno. O sea, el texto es marcadamente diferente. Ninguno comienza de esta manera. Hasta este momento, cada acto creativo de Dios fue el resultado específico de un mandato de parte de Dios. Versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz. Ese es el mandato. ¿Y qué pasa? Y es la luz. Y la luz fue hecha. Versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas. Y lo hay. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Noten los mandatos específicos de Dios. Dijo Dios, versículo 14, haya lumbreras, y las hay. Versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas seres vivientes, y se producen las aguas y los seres vivientes. Versículo 24, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. Noten que cada acto creativo de Dios está marcado por un mandato específico de Él. Sea, produzca. Pero la corona de la creación de Dios es distinta. Hagamos. Hagamos. Hasta ahora en el relato de Génesis 1, todo lo que Dios mandó, y tan pronto como Dios lo mandó, fue hecho. Al instante. No hay un proceso evolutivo acá. Al instante dice que fue hecho. Sea la luz y es la luz. Nada, hermanos, pudo resistirse al poder creador de su palabra. Dios lo manda y así es. Y tan pronto Dios lo manda, así sucede. El Salmo 33, versículo 9 dice, Dios dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Nada pudo resistirse al poder creador de su palabra. Sin embargo, la creación de la humanidad es diferente. Es diferente. De hecho, en el capítulo 2 de Génesis, que nos deja ver un poquito más de cómo fue la creación del hombre y de la mujer, vean en el versículo 7, dice, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Noten que la creación de la raza humana es diferente a todo lo demás. Es el resultado del diseño personal de Dios. El diseño personal de Dios. Como un divino artesano, Dios crea a la humanidad. Hay una creación directa de parte del personal. Por lo tanto, el uso de este plural en Génesis 1, en 20, paso en el relato de la creación de Dios. Algo importante está aconteciendo. El hombre y la mujer están siendo creados. Y esto queda confirmado por algo más. 28, y esa es la palabra imagen. Imagen. Hay algo especial de este ser creado en el relato de Génesis. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Noten el énfasis del texto. Esta palabra ha sido discutida por varios comentaristas, expertos a lo largo de muchos años. Algunos han sugerido que la imagen de Dios consiste en la capacidad intelectual que tiene la raza humana. Otros piensan que consiste en la capacidad de tomar decisiones morales. Hay algún tipo de compás moral dentro del hombre que no tienen los animales, por ejemplo. Otros piensan que es el libre albedrío. Otros han pensado que se refiere a la pureza moral en la forma original de la humanidad. Otros a su creación entre hombre y mujer o entre varón y hembra. E incluso algunos piensan que la imagen de Dios se refiere al dominio que ejerce sobre la tierra, especialmente a la luz del versículo 28. Pero en el contexto de Génesis 1, la imagen tiene que ver específicamente con todos los aspectos de la naturaleza humana que son ajenos a los animales. ¿Recuerdan quién había sido creado unos momentos antes? Versículo 24 dice, luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, las bestias, las serpientes y los animales de la tierra según su especie. Dice el texto que fue así, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno, y después crea al hombre. Y después crea la raza humana. O sea, mucha de la controversia sobre el significado de esta palabra parece ser una búsqueda de un sentido demasiado estrecho. El punto del pasaje aquí es que la raza humana es como Dios. Ese es el punto del pasaje. El punto del pasaje es que la raza humana, la humanidad, es como Dios. Esto concuerda con el significado más básico de la palabra imagen y de la palabra que se traduce como semejanza en el versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Estas dos palabras, imagen y semejanza, son sinónimos y se refieren a algo que es similar pero que no es idéntico a aquello que representa. Ese es el punto. De hecho, acompáñenme a algunos pasajes del Antiguo Testamento para que veamos otros usos de estas dos palabras. Primera de Samuel, capítulo 6. Primera de Samuel, capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 1 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la hemos de volver a enviar a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis al arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano.
Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Y ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Y noten el versículo 5. Haréis, pues, figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyan la tierra y daréis gloria al Dios de Israel, y quizá aliviará su mano de sobre vosotros. Y continúa el texto. Noten ahí la palabra figura. La palabra figura es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26 como imagen. Enviaré una estatua, una pequeña estatuilla de un ratón, de tumores, una representación. Esa es la idea. Es la misma palabra que se utiliza en Génesis capítulo 1, 26. Versículo 11, de hecho, dice, luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Misma palabra. Y las imágenes son estatuas, pequeñas estatuas. En Ezequiel, capítulo 23, versículo 14, la palabra imagen no solo se puede utilizar en el Antiguo Testamento para hablar de estatuas, algo que es similar pero no idéntico a aquello que representa, sino que en el versículo 14 de Ezequiel capítulo 23, la misma palabra se utiliza para hablar de pinturas en la pared. Versículo 14 dice, y aumentó sus fornicaciones, pues cuando vio a hombres pintados en la pared, escuchen, imágenes de caldeos pintados de color. Misma palabra que aparece en Génesis capítulo 1, versículo 26. Es una representación, algo similar, pero que no es idéntico. Una estatua, una pintura en la pared. Por su parte, la palabra semejanza en el Antiguo Testamento tiende a usarse más frecuentemente en contextos donde se enfatiza más la idea de similitud que de representación. Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 10, es un uso de esa palabra. Segunda de Reyes, capítulo 16. Versículo 10 dice, después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, dice, envió al sacerdote Urías el diseño. Misma palabra que en Génesis 1:26 aparece como semejanza. El diseño, la descripción del altar, los planos, era el concepto, la forma. Enfatiza similitud. Todo esto, hermanos, apunta al significado de que la humanidad, en Génesis capítulo 1, es única en la creación de Dios. Se puede decir entonces, esta es una conclusión de Génesis 1, que Dios puso una gran separación entre la raza humana y el resto de la creación. Por eso es que los comentaristas y profesores se refieren a la creación del hombre como la corona de la creación. Hay una gran separación entre la humanidad y el resto de la creación, y eso es la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Ahora, esta afirmación, esta declaración bíblica tiene profundas implicaciones para nuestros tiempos, para la actualidad. Tal como lo expresan James Beck y Bruce Demarest, dicen lo siguiente: las implicaciones de los seres humanos creados a imagen de Dios son inmensas para la teología, dice. Son inmensas para la psicología, el ministerio y la vida cristiana. Las ramificaciones de la imagen de Dios abarcan asuntos de la dignidad, abarcan asuntos del valor humano, abarcan asuntos de la ética personal y social, las relaciones entre los sexos, la solidaridad de la familia humana y la justicia racial. Fin de la cita. Tiene implicaciones profundas para nuestra teología el hecho de que el hombre y la mujer hayan sido creados a imagen de Dios. No cabe duda, hermanos, que este pasaje, Génesis 1, 26, 27 y 28, enseña la igualdad entre los sexos. Eso es lo que enseña. Creó Dios a la humanidad a su imagen de Dios los creó. Varón y hembra los creó. Igualdad entre los sexos.
La imagen de Dios es para toda la humanidad. Es para toda la humanidad, hombres y mujeres por igual. Tanto el hombre como la mujer son como Dios y representan a Dios en la creación desde el principio. Ese ha sido el diseño. Esto es importante, muy importante, porque implica que la mujer no es un ser inferior al hombre. La mujer no es un ser inferior al hombre, muy por el contrario. Su dignidad es el reflejo de un acto incontrovertible de gracia soberana por el cual se le concede a la mujer ser semejante a Dios, ser como Dios, representarlo. Por consiguiente, afirmar que Génesis 1, 26 al 28, limita la imagen de Dios al hombre solamente es una mentira. Decir que Génesis 1, 26 al 28 limita la imagen de Dios solamente al varón es una mentira que no se ajusta a la intención de Dios. Incluso, noten algo que no se ve muy bien en nuestras traducciones en la Reina Valera. Pero antes de que Dios crea al hombre, que lo hace en el versículo 27, en el 26 Él da indicios de que tanto hombre como mujer iban a tener la imagen de Dios. Noten esto, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y después el texto en la Reina Valera dice, y señoree, en singular. Pero en el hebreo el texto es plural, dice, y señoree en la humanidad, que está compuesta de tanto hombre como mujer. O sea, la intención de Dios ha sido de un principio que tanto el hombre como la mujer ejerzcan algún tipo de dominio sobre la tierra en conjunto. Y la imagen de Dios está en ambos. El comentario de Kevin DeYoung en el libro que acabaron de recibir como regalo, es acertado. Dice lo siguiente, escuchen. La masculinidad no es un orden superior de ser que esté por encima de la femineidad. No es un orden de ser que esté por encima de la mujer. Ambos fueron creados para reflejar la imagen y la semejanza de Dios de maneras complejas y misteriosas acá en la tierra. Ambos. Eso es lo primero que debemos entender. Eso es lo que la Biblia afirma desde un principio, que la dignidad de la mujer viene por la imagen de Dios en ella. Segundo, no solo vemos la dignidad de la mujer, vemos la diferencia con la mujer. Y para eso es necesario el siguiente capítulo, capítulo 2 de Génesis. La diferencia con la mujer. Porque cuando la obra de los 6 días de la creación de Dios se completó, no había nada fuera de orden en el universo. No había pena, no había sufrimiento, no había enfermedad, no había desajustes y sobre todo en la tierra, después de 6 días, no había muerte. No había muerte. Esto es increíble. La condición al fin del 6º día era ¿qué? Era de perfecta armonía. Dios había creado un mundo maravilloso porque todo estaba hecho a la manera de Dios. Dios dijo y fue hecho. Dios forma al hombre y lo hace como Él quiere. Por esta razón, cada acto creativo en el relato de Génesis termina de la siguiente manera. Y vio Dios que era ¿qué? Bueno. Y vio Dios que era bueno, Génesis 1, versículo 10, y vio Dios que era bueno, versículo 12, y vio Dios que era bueno, versículo 18, y vio Dios que era bueno, versículo 21, y vio Dios que era bueno, versículo 25, vio Dios que era bueno. Creo que el punto es bastante claro. Dios no se equivoca cuando crea. Es un diseñador perfecto, el gran artesano divino. Y para el 6º día había hecho una obra de arte maravillosa. Sin embargo, llegamos a Génesis 2, y este capítulo, Génesis 2, Génesis 1 relata todo lo que pasa en esos 6 días. Génesis 2 comienza con el 7º día, y después
Génesis 2 es como que va detrás en el tiempo y nos da un zoom, nos acerca a lo que fue la creación del hombre, nos deja ver de cerca qué es lo que pasó. Y hay algo que pasa en el texto. Llegamos a Génesis capítulo 2, 18 y aparece una sorprendente declaración. Génesis capítulo 2, versículo 18 dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Pero cómo? Hasta ahora en el relato de Génesis habíamos visto que él hacía y era bueno, él hacía y era bueno, él mandaba y era bueno. Y todo lo que hacía viene al ritmo de su bondad. Y vamos a Génesis 2, versículo 18, y Dios ve algo y no es bueno. No se ajusta a lo que él estaba diseñando. El hombre está solo. Y esto no es bueno de acuerdo a los ojos de Dios. De acuerdo a la perspectiva divina, no es bueno que el hombre esté solo. Esto es luego confirmado por Eclesiastés capítulo 4 del 9 al 12. Por una cuestión de tiempo no vamos a estar ahí. Pero sépanlo, anótenlo. ¿No es bueno que esté solo el hombre? O sea, a pesar de que el hombre, recuerden, sexto día, está rodeado de innumerables animales, ninguno de ellos tiene las condiciones para cumplir el mandato de Dios. ¿Cuál era el mandato de Dios? Lo vimos en Génesis capítulo 1, versículo 28. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El hombre se encuentra rodeado de innumerables animales, pero ninguno le tiene las condiciones para cumplir con el mandato que viene de parte de Dios. ¿Por qué? Porque solo la raza humana fue hecha a imagen de Dios, no en animal. Ese es el punto. Y evidentemente el hombre que había sido creado por Dios empieza a ejercer dominio sobre todos los animales. Eso lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo 19. Dice que Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo, toda ave de los cielos, y dice que las trae a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán los llamó a los animales vivientes, ese es su nombre, dice el texto. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Noten que el hombre empieza a ejercer dominio cumpliendo el mandato de Génesis 1:28. ¿Qué hace? Le empieza a poner nombre a los animales. Eso es ejercer dominio. Empieza a cumplir con el mandato de Dios. Pero inmediatamente el texto vuelve a enfatizar el hecho de que no se halló ayuda idónea para él. Dios lo ve en Génesis 2:18 y en Génesis 2:20 se vuelve a repetir. No hay ayuda idónea para él. O sea, creo que el punto es claro. Por sí solo, el hombre no podía fructificar y multiplicarse y llenar la tierra. Sí, tal vez podía ejercer algún tipo de dominio dándole nombres a los animales, pero no podía fructificar, multiplicar y llenarse la tierra. De modo que Dios aquí interviene y decide realizar un acto de gracia soberana para traer a la existencia a otro ser humano que le ayudaría a cumplir todo el mandato de Dios y no tan solo una parte. Dios interviene, un acto de gracia soberana, y crea a otro ser humano. Y los detalles de este acto creativo los vemos en los versículos 21 y 22 de Génesis 2. Escuchen el texto, dice: Entonces Jehová, Dios, hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Noten que toma su costilla, digamos un hueso, y cierra la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, ¿hizo qué? Una mujer. Y la trajo al hombre. Noten los detalles del texto. Hermosa creación de Dios. Crea el hombre a la mujer en este momento y lo hace del hombre.
Pero aquí es necesario hacer una pausa y preguntar qué es lo que significa ayuda idónea. Creo que es importante. ¿Qué es lo que significa ayuda idónea? Que aparece dos veces, una en Génesis 2:18 y una en Génesis 2:20. Esta expresión está compuesta de dos palabras en hebreo. La primera conlleva la idea de alguien que apoya, de alguien que anima. No sugiere en modo alguno ningún tipo de inferioridad. Ninguno. De hecho, esta palabra, ayuda, se utiliza a lo largo del Antiguo Testamento de la ayuda que viene de parte de Dios. Dios es la ayuda del pueblo. Éxodo capítulo 18. Acompáñenme ahí. Éxodo capítulo 18. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 18. Noten, versículo 3. Y sus dos hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero ha sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre ¿qué? Me ayudó. Esta es la misma palabra que aparece en Génesis capítulo 2, solo que acá aparece en forma de verbo, ayudó. ¿Y a quién se refiere acá? A Dios mismo. Él fue el que me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Deuteronomio capítulo 33. Deuteronomio capítulo 33. Noten lo que dice el texto, versículo 7. Y esta bendición profirió para Judá, está hablando Moisés, y dijo así, oye, oh Jehová, la voz de Judá, y llévalo a su pueblo, sus manos le basten, y tú seas su ¿qué? Su ayuda. En referencia a Dios, tú seas su ayuda contra sus enemigos. Mismo capítulo más adelante, versículo 26. No hay como el Dios de Jesurún, quien cabalga sobre los cielos para tu ayuda y sobre las nubes con su grandeza. Versículo 29. Bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y tú hollarás sobre sus alturas. Tú eres el socorro, tú eres la ayuda. Todos son textos que se refieren a Dios. Y esto no solo lo vemos en el Pentateuco, lo vemos más adelante en el libro de los Salmos, Salmo capítulo 20, versículo 2, Salmo capítulo 33, versículo 20, Salmo 46, versículo 1, Salmo 146, versículo 5, todos versículos que utilizan la misma palabra de Génesis 2, ayuda, pero la aplican en referencia al Dios de Israel. Esta no es una palabra, entonces, que tiene una connotación inferior, de inferioridad. Se puede decir que esta es una palabra funcional, no denigrante. Describe una función. La ayuda ofrece al que la necesita aquello que le hace falta. Eso es ayudar. En el contexto de Génesis 2, si volvemos, la mujer fue creada ¿para qué? Para hacer lo que el hombre no podía hacer por sí solo. Ese es el punto. Fue creada para eso. Y así como Dios se presenta en ocasiones para ayudar a su pueblo en el Antiguo Testamento, el rol de la mujer consiste fundamentalmente en ayudar al hombre. Pero no se equivoquen, no hay ningún tipo de connotación aquí, no hay ningún rastro de inferioridad en el texto. En todo caso, esta palabra ayuda habla de la naturaleza incompleta del hombre para hacer lo que Dios le manda.
Es justamente lo contrario. Si la palabra ayuda recalca algo, habla acerca de la naturaleza incompleta del hombre de hacer lo que tenía que hacer. Y por eso la mujer es creada. Y esto queda claro por la siguiente palabra, ayuda idónea. Idónea, una ayuda complementaria, una ayuda que se ajusta, que describe justamente a la mujer como la contrapartida o el complemento perfecto del hombre. Esa es la mujer. O sea, el rol de la mujer corresponde a la soledad manifiesta del hombre en aquel momento de la creación. El hombre estaba en soledad. Y vio Dios que no era bueno y por eso crea a la mujer. Fundamentalmente su rol es de poder ayudar, así como lo hacía Dios al pueblo de Israel. Ahora, todo esto, si somos sinceros, crea una aparente contradicción en el relato de Génesis. ¿Por qué? Porque por un lado, la mujer fue creada, Génesis 2:22, dice que fue creada del hombre. ¿No es cierto? Lo que significa que si fue creada del hombre, ella posee la misma dignidad que el hombre. Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice que fueron hombre y mujer hechos a imagen y semejanza de Dios. Ambos tienen la imagen de Dios. Pero noten también que el texto dice, en el versículo 18 y en el versículo 20, que la mujer también fue creada para el hombre. O sea, no solo fue creada del hombre, sino que fue creada para el hombre. Noten que Dios no hizo al hombre y a la mujer al mismo tiempo del polvo de la tierra. Dios primero forma al hombre en Génesis 2, versículo 7, del polvo de la tierra. Tampoco Dios formó primero a la mujer y luego Dios formó al hombre de la mujer y por causa de la mujer. De hecho, este es el argumento de Pablo en 1 Corintios capítulo 11, del 8 al 9. Ahora, no me cabe la menor duda que ciertamente Dios podría haber creado a los dos al mismo tiempo. Dios podría haber creado a los dos de cualquiera de estas dos maneras, pero ¿saben cuál es el punto? Dios no lo hizo así. Fin de la discusión. Dios no lo hizo así, gracias, hermanas. Dios no lo hizo así. El Dios creador del universo no creó a la humanidad de esa manera. Esto indica que la diferencia del hombre con la mujer es meramente funcional, no ontológica. Ontológicamente, en su estado de ser, ambos son iguales. Tanto hombre como mujer comparten la imagen de Dios. Son portadores, reflejan la imagen de Dios de maneras misteriosas y maravillosas. Pero sí hay una diferencia. Y debemos ser sinceros con el texto. Y la diferencia es funcional. Es funcional. No hay la más mínima sugerencia en el relato de Génesis de que la mujer valga menos que el hombre. Eso no dice el texto. Aunque de sexos distintos, tanto el hombre como la mujer son de igual valor. De hecho, la reacción del primer hombre al ver a la primera mujer confirma precisamente esto. Génesis 2, versículo 23 dice, dijo entonces Adán, esto es, o ella es, ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Compartimos igualdad en dignidad. Sin embargo, noten cómo sigue el texto. Esta será llamada, ¿qué? Varona, porque del varón fue tomada. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Noten lo que dice el texto. Adán considera que la mujer es digna de llevar el mismo nombre que él. Comparten la imagen. Sin embargo, noten la sutileza en el texto, el hecho de que el hombre le dé nombre a la mujer indica que hay una diferencia funcional entre ambos. El hombre tiene la autoridad para hacerlo. O sea, nada puede dejar más manifiesta la maravillosa complementariedad e igualdad de los sexos que este pasaje.
Hay igualdad en dignidad y a su vez hay una funcionalidad complementaria desde el principio. El hombre y la mujer están hechos el uno para el otro desde el inicio de la creación. Por eso es que dice el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Hemos visto la dignidad de la mujer, hemos visto la diferencia con la mujer. Por último, vamos a ver la distorsión para la mujer. La distorsión para la mujer. Y para eso es necesario ir a Génesis 3. ¿Se pueden imaginar? Dios termina, crea, hace, ve y es bueno. Ve que el hombre estaba solo y no es bueno. Crea a la mujer y dice Génesis 1:31 que ahora era todo bueno ¿en qué? En gran manera. Era una obra de arte. Impresionante la creación de Dios. Ahora la totalidad de la creación se halla sujeta a la intención de Dios. Y al final del sexto día, el texto señala que todo era bueno en gran manera, era maravilloso. Esta declaración de carácter superlativo afirma que no había ninguna imperfección en la creación de Dios. Todo había sido hecho a la manera de Dios y era perfecto, hermanos. ¿Cómo sabemos eso? Génesis capítulo 2, versículo 1, dice que fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó. Ya no tenía nada más que crear. Como un artista terminó de pintar su canvas y da 2, 3 pasos para atrás y mira a Dios y observa toda la creación y es maravillosa. No tuvo que rehacer nada Dios. Todo estaba hecho a la manera de Dios. Hombre y mujer incluso. La complementariedad del hombre y la mujer era perfecta. Hechos a la manera de Dios. Sin embargo, algo sucede en Génesis 3 y ustedes lo saben. El diseño de Dios es trágicamente alterado por el pecado. El mundo deja de ser bueno en gran manera, de repente. Algo se tuerce en la creación de Dios. Y Génesis 3 explica qué es lo que pasa más específicamente. Es por eso que algunos consideran este capítulo como el capítulo más triste de toda la Biblia. Y la verdad es que no le falta la razón, porque Génesis 3 no solo registra la entrada del pecado al mundo, en los versículos 1 al 6, sino que también provee detalles estremecedores de cómo la miseria del pecado afectó a toda la humanidad desde aquel entonces. Y eso lo van a ver de Génesis 3, del 7 al 19. Dios dice que sale a buscar al hombre, un acto de gracia y misericordia, por cierto, después de que pecan, porque lo que Dios merecía hacer era que les dé su merecido y que caigan como muertos al pie del árbol. Pero Dios dice que sale a buscarlos. Ya por eso vemos un acto de gracia del Señor. Y en los versículos del 8 al 13, el Señor conduce como si fuese algún tipo de investigación. Y el Señor aquí no estaba buscando respuestas. ¿Saben lo que estaba buscando? Era arrepentimiento. Él sabía lo que había pasado. Él era consciente de lo que había pasado. Pero él estaba buscando el arrepentimiento del hombre y la mujer. ¿Y qué es lo que pasa? El hombre que debería ser el defensor de la mujer, el abogado de la mujer, se convierte en el primer acusador de la mujer. Fue la mujer que tú me diste la que hizo esto. Y viene el juicio de Dios. Dios debe juzgar, porque Dios es un Dios justo. En base a su naturaleza, Él ejerce el juicio. Y no vamos a ver todos los detalles por una cuestión de tiempo, pero el juicio de Dios es primeramente pronunciado sobre la serpiente, en Génesis capítulo 3, 14 al 15. Después viene sobre la mujer, en Génesis 3, 16. Y por último, llega al hombre, al varón, de Génesis 3, 17 al 19. Génesis 3:16, nos vamos a concentrar ahí, dice, a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Por su pecado, dice que la mujer es condenada a un estado de pesar aumentado. Dios aquí multiplica los dolores de la maternidad. Noten el texto, multiplicaré en gran manera los dolores.
No dice te daré dolor, dice que multiplicaré los dolores. O sea, en eso consiste la condena. En esto consiste la distorsión del diseño de Dios para la mujer. Originalmente, si se ponen a pensar, la maternidad tendría que haber sido un logro de los propósitos de Dios lleno de gozo y de felicidad en la tierra. Génesis 1:28, fructificad, llenad la tierra. Tenía estar lleno de gozo y de felicidad. Ahora, esto también sugiere que ya había dolores en el embarazo y en el parto, antes de Génesis 3. No dice te daré dolor, dice multiplicaré tu dolor. Antes de la caída, el dolor no es una consecuencia del pecado, hermanos. El dolor es una sensación normal que se activa en el sistema nervioso y sirve para alertar al resto del cuerpo sobre las posibles necesidades. Mi esposa, como recién mencionaron, hoy tiene que dar a luz al tercer hijo. Hoy. Por ahora no hay ningún indicio de eso. ¿Saben cuál es el indicio? El dolor. Las contracciones. Que te diga, mami, ya estoy por nacer. De hecho, a la mujer cuando le ponen, y no lo sé por experiencia propia, pero cuando a la mujer le ponen la epidural, ¿no? ¿Sirve para qué? Relajar, para no sentir el dolor. Y de hecho mi esposa me cuenta que cuando estaba dando a luz al primer hijo, al primogénito, a Elías, era muy difícil para ella saber cuándo debía pujar por una cuestión de que no sentía la presión, no sentía el dolor. El dolor no es malo, hermanos. El dolor nos ayuda a identificar ciertas cosas, ciertas necesidades del cuerpo. En otras palabras, la pena para la mujer no son los dolores. La pena para la mujer es la intensificación del dolor durante la duración de la maternidad. Esto abarca incluso la crianza de los hijos. No solo está hablando del embarazo, no solo está hablando de dar a luz, sino que está hablando de toda la maternidad. Pónganse a pensar de esta manera. No es para nada fácil, y me imagino que las mujeres van a concordar conmigo, no es para nada fácil dar a luz a hijos, y no solo dar a luz a hijos, sino también criar a hijos que por naturaleza, según Efesios 2, versículo 3, son hijos ¿de qué? De ira. No es fácil. No es fácil. Ciertamente, la pena del pecado para la mujer es decepcionante, que ahora debe dar a luz y su maternidad va a estar marcada por pequeñas serpientes en pañales. Y mis hijos están incluidos ahí, ¿eh? Ahora, noten lo hermoso del texto, Génesis 3:16. Dice, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos. Y noten que a pesar de todo eso, el texto dice algo. Dice que el deseo de la mujer seguirá siendo para el marido. Tu deseo seguirá siendo para tu marido. ¿Saben lo que es esto, hermanos? Es una demostración de la misericordia de Dios que no debe pasarse por alto. Comúnmente esta frase es interpretada, tu deseo será para tu marido, se interpreta de manera negativa. Pero en el contexto no hay nada que sugiera eso, en el contexto más inmediato. De hecho, todo lo contrario, el pasaje anterior, Génesis 3:15, ¿recuerdan? Introduce un rayo de esperanza a toda la humanidad. Génesis 3:15 es el primer anuncio del Evangelio de la gracia de Dios. Que se va a levantar un descendiente de entre la mujer que va a pisotear a la serpiente. Va a destruirla de una vez y para siempre. Hay esperanza. Hay esperanza. Y en medio de esta escena de juicio, Dios hace una importante promesa y resuelve por sí mismo cambiar por completo las consecuencias traumáticas del pecado en el mundo. O sea, conjuntamente con la justicia de Dios, empezamos también a ver la manifestación de la misericordia de Dios en el mundo, inclusive en la mujer. Esto indica que la sentencia de la mujer, la intensificación del dolor, va a estar acompañada de un acto de gracia soberana de Dios. El punto aquí es este.
no lo pierdan de vista, es que el desarrollo y la realización de la maternidad con dolores intensificados no va a destruir el matrimonio que ha sido sancionado por Dios desde el principio, según Génesis 2:24. En otras palabras, la maternidad no va a comprometer el matrimonio. No importa la cantidad de dolor que haya en la maternidad, la mujer todavía va a querer estar con el hombre. Ese es el punto. De hecho, esta palabra, tu deseo, se usa solo 3 veces en toda la Biblia. Y una de esas veces aparece en Eclesiastés capítulo 7, versículo 10. Eclesiastés versículo 7, versículo 10. Donde habla claramente, después lo pueden buscar, de que el marido tiene deseo para la mujer. No es un deseo malo. De hecho, acá no dice que el deseo es de tratar de dominar al hombre. No dice eso. Dice, tu deseo va a seguir siendo para él. Eso es bueno. La mujer todavía va a anhelar profundamente esta relación de una sola carne a pesar de todos los dolores que la maternidad conlleva. O sea, la distorsión para la mujer a causa del pecado no es un deseo de dominar al hombre. Esa no es la maldición, aunque muchas veces sucede. Como también muchas veces sucede que el hombre maltrata a la mujer. Dice, tu deseo seguirá siendo para tu marido y él se enseñoreará de ti. Enseñorearse, eso no es malo. De hecho, esa misma palabra se utiliza antes en Génesis 1 para hablar justamente del sol que se enseñorea de los cielos. No es malo. O sea, el matrimonio no va a estar comprometido por la maternidad. La mujer todavía, a pesar de la intensificación de dolores, va a querer tener una relación de una sola carne con el hombre. Esa es la distorsión. La distorsión es la intensificación del pecado. O sea, es una bendición si se ponen a pensarlo de esta manera. Tu deseo será para tu marido, es una bendición. Es una bendición porque asegura algo, asegura que un individuo de entre los descendientes de la mujer se iba a levantar en el futuro para aplastar la cabeza de una vez por todas de la serpiente. ¿Y saben por qué eso pasa? Porque Dios le dijo que el deseo de la mujer todavía va a ser para su marido. Y por eso todavía tenemos matrimonios. Porque es una bendición, una misericordia del Señor, una gracia, un acto de gracia soberana. Y Dios se asegura de traer a aquel individuo que se le iba a levantar para liberar de una vez por todas al mundo de estos efectos devastadores del pecado. Como conclusión, hemos visto entonces la dignidad de la mujer en la imagen de Dios. Hemos visto la diferencia con la mujer en que hay un aspecto de complemento, una ayuda perfecta. Y por último hemos visto la distorsión para la mujer, que es la intensificación de los dolores. Al principio empecé hablando acerca de billetes. Billetes de 100, billetes falsos y auténticos. Y ahora le hablo a la mujer. Mujer, si tú estás aquí y has aceptado el billete falso del feminismo secular, permítame exhortarte con todo cariño a que vuelvas a la verdad y veas cuál es el diseño de Dios para ti. Asimismo, hombre, que muchas veces está marcado por ese maltrato machista, recuerda cuál es el diseño del hombre, de guiar con amor a la mujer, de servirla. Porque la mujer está hecha a imagen de Dios. Es digna. Refleja muchas cosas a Dios. Es una ayuda importantísima, como Dios lo fue al pueblo de Israel en el desierto, que justamente realza la inaptitud del hombre. Y si no fuese por la mujer, ese es el punto de Génesis 3, no había esperanza tampoco para la humanidad. Porque dice Génesis 3:15 que el descendiente que se iba a levantar para aplastar a la serpiente iba a ser descendiente ¿de quién? De una mujer. La mujer viene a ser instrumental en el relato histórico de la creación y en el relato de toda la Biblia. Y mujeres se levantan en la Biblia, maravillosas mujeres.
Y eventualmente viene una María que da a luz al Salvador del mundo. Y déjame decirte, mujer, solo en Jesús de Nazaret, en ese hombre tú puedes encontrar verdadera libertad. Aquel falso del feminismo secular no te da libertad. Nunca te la dará. Nunca te la dará porque nunca podrás funcionar a la manera de Dios. Vamos a orar al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por este día. Te agradecemos por tu palabra, que es hermosa. Y te agradecemos, Señor, porque tu palabra es verdad. Padre, te ruego que traigas libertad en corazones que han sido cautivados por la feminidad o el feminismo secular. Y que podamos volver al principio, al diseño de Dios en nuestros hogares. Lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.